Saludos, bienvenidos a este tercer vídeo de la ley reguladora de bases del régimen local. Ahora vamos con el capítulo 14 y vamos a ver que el 14 y el 15 son cortitos, que luego empiezan a extenderse los demás. Vamos a ver qué nos dice este artículo 14. Dice que los cambios de denominación de los municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente ley, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. Punto número 2. La denominación de los municipios podrá ser a todos los efectos en castellano, pero también en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva comunidad autónoma o en ambas lenguas. Vale, vamos con el 15. Dice, toda persona que viva en España, no los españoles nacidos aquí solamente, sino todas las personas que vivan en España, están obligadas a inscribirse en el padrón del municipio en el que se resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el padrón municipal constituye la población del municipio. ¿Qué es la población del municipio? El conjunto de personas inscritas en el padrón municipal. Los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el padrón. Bastante facilitos estos dos artículos. Vamos a ver que ya el 16 se empieza a extender, pero sin desanimarnos vamos a seguir. Artículo 16. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el padrón municipal solo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, por el tiempo que subsista el hecho que lo motivó, y en todo caso deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados de parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional, se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los estados mencionados anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando un ciudadano extranjero no tiene permiso de residencia de larga duración, cada 2 años debe ir a inscribirse de nuevo en el padrón municipal. ¿Vale? Y bueno, pues es un poco lo que viene a decir. Dice que también el transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones, es decir, si cada 2 años no se renueva en esos casos de extranjeros que no tienen permiso de residencia de larga duración, pues caducará, ¿no? Caducará y las inscripciones a que deban ser objeto de renovación periódica siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación, es decir, si no se renueva, caduca por parte de los extranjeros sin permiso de larga duración. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de la audiencia previa del interesado, es decir, no hace falta que el interesado se persone, caduca y punto. 2. La inscripción en el padrón municipal contendrá como obligatorios solo los siguientes datos: A. Nombre y apellidos. B. Sexo. C. Domicilio habitual
con especificación de la referencia catastral en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. Nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros, lo siguiente. Vamos a verlo. Número de identidad de extranjero o NIE, ¿vale? NIE, que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, número de documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia. Tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional, se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. Vamos con el apartado, lo segundo del apartado del artículo, estamos en el artículo 16 y en el apartado número 2 tenemos el primero y el segundo, ¿vale? Que esto no es un apartado, sino que primero y segundo de la inscripción del padrón municipal tiene estas letras y luego un primero y un segundo, que es, tratándose de los extranjeros, primero habla de esto y segundo habla de esto otro. Número de identidad del extranjero, es decir, NIE, que conste en el documento en vigor expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número de pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de tratado o acuerdo internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso se extinguirá el correspondiente visado, ¿vale? Te recomiendo que te vuelvas a leer estos dos apartados, que al ser extensos y tratarse solo y exclusivamente de ciudadanos extranjeros, pues convendría que echaras para atrás el vídeo y lo leyeras o lo escucharas, en este caso, mejor. G. Certificado o título escolar o académico que se posea. Fíjate que esto es curioso porque, bueno, pues no sé vosotros, pero yo cuando he ido a empadronarme en algún momento, pues a mí no me han pedido ningún título certificado de escolaridad ni nada de eso, o que yo recuerde. Pero, sin embargo, según esta ley, es obligatorio presentar eso cuando uno se empadrona, ¿vale? H. Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del censo electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la Administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico, ¿vale? Tercer punto del artículo que estamos viendo dice que los datos obligatorios del padrón municipal se cederán a otras administraciones públicas que los soliciten sin consentimiento previo del afectado. O sea, el padrón puede cederse, los datos del padrón, a otras administraciones que lo soliciten sin que el empadronado dé consentimiento, y solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y además exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. Si no, ¿para qué van a pedir los datos del padrón? También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia,
los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso. No se pueden ceder los datos de aportación voluntaria. Vale, bien, vamos a seguir con el artículo 17, que este sí que es largo, pero bueno, sin desanimarnos. Vamos allá. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Voy a borrar un poco esta línea, me sale un poco torcida, ¿no? Bien, con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que, con carácter obligatorio, deben figurar en el padrón municipal en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del padrón municipal se llevará por los ayuntamientos con medios informáticos. Las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, cabildos y consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios, que por su insuficiente capacidad económica y de gestión no puedan mantener los datos de forma automatizada. Punto 2 del artículo 17 nos dice: los ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad. ¿Vale? Bien, si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones de actualización de los padrones y demás, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente, concretando la inactividad, y si fuera rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. En este momento te recomiendo mucho que vayas a ver simultáneamente ese artículo. Mientras estás viendo este vídeo, puedes perfectamente abrir una página del BOE simultáneamente, mientras me escuchas, para ver ese artículo 60 y dar pause a este vídeo para que sepas de qué trata ese artículo 60 y ponerlo en contexto con todo este párrafo. ¿De acuerdo? Es un consejito que va a venir muy bien para que pues el estudio de esta ley se afiance. Punto número 3. Los ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos padrones en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas y comunicará a los ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales y además para que los ayuntamientos puedan remitir debidamente actualizados los datos al censo electoral. ¿Vale? Bien, vamos a bajar un poco de renglón para que podamos seguir leyendo y nos vamos a este párrafo. Corresponderá a la persona que ejerza la presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes, cabildos y consejos insulares o entre otros entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al ayuntamiento interesado. ¿Vale? Facilito, esto tampoco tiene ninguna complicación. Bien, vamos entonces a ver el siguiente párrafo. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras administraciones públicas en las mismas condiciones
señaladas en el artículo 16.3. Para ahora el vídeo, vete a ver el artículo 16.3 y simultáneamente lees este párrafo de aquí, porque así te va a facilitar mucho la comprensión. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los institutos estadísticos de las comunidades autónomas u órganos competentes en la materia los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3 y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. Pasamos ya entonces al punto 4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo de Empadronamiento será presidido por el presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los entes locales. El Consejo de de Empadronamiento funcionará en pleno y en comisión. El Consejo de Empadronamiento funcionará en pleno y en comisiones, existiendo en cada provincia una sección provincial bajo la presidencia del delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los entes locales. Este Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones. A. Nótese que son mayúsculas. Elevar a la decisión de la persona que ejerza la presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes, así como cabildos, consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. El B dice informar, con carácter vinculante además, las propuestas que eleve al Gobierno el presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. Vamos a bajar para leer la C y la D, que son las últimas del artículo 17, y luego el punto número 5, que es el último del artículo 17. C dice proponer la aprobación de las instituciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. Y D, cualquier otra función que se le atribuya por designación legal o reglamentaria. Vale, punto último de este artículo 17 es el punto 5 y dice: la Administración General del Estado, en colaboración con los ayuntamientos y administraciones de las comunidades autónomas, confeccionará un padrón de españoles residentes en el extranjero al que será de aplicación las normas de esta ley que regulan el padrón municipal. Las personas inscritas en este padrón se considerarán vecinos del municipio español, que figura en los datos de su inscripción, pero únicamente a efectos del ejercicio de derecho de sufragio, es decir, de derecho a voto, no constituyendo en ningún caso población del municipio, ¿vale? No son población del municipio las personas inscritas en el padrón, pero que vivan en otro sitio, ¿no? En otro país. Se consideran vecinos del municipio, pero no solamente para votar, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a seguir con el artículo 18 y vamos a ver que este no es demasiado extenso. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos con ello. Dice el artículo 18. Son derechos y deberes de los vecinos, A. Ser elector y elegible, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. B. Participar en la gestión municipal
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. C. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. D. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales, es decir, la contribución. E. Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución, momento en el que ahora, si paras el vídeo, puedes ir al artículo 105 de la Constitución y leerlo para que este párrafo se te quede más, digamos, estable y sepas a qué atenerte con esta letra E de este párrafo, de este artículo 18. Vamos a ver la F, que dice pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. G. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. H. Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis, momento que si paras el vídeo y abres simultáneamente la página del BOE de la ley esta que estamos viendo, abres el artículo 70 bis y lo lees junto con esto, porque habla de la iniciativa popular, ¿vale? Y a aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. Y para terminar el artículo 18, el punto 2 dice: la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España, ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España. Vale, entendible, facilito, creo que no tiene mucho. Vamos a ver cómo voy. Sí, vamos a dejar entonces ya el capítulo número 2 para el siguiente vídeo. Hasta el próximo.